Tu sistema nervioso no está roto, no estás fallando, no eres débil, simplemente estás incendiada por dentro. Estás procesando un volumen de información, estímulos y decisiones para el que tu biología no fue diseñada. El cerebro humano evolucionó para rastrear peligros en una aldea de 100 personas. Hoy procesa el ruido de millones. Y en este espacio, hoy, no vamos a intentar relajarnos como quien cumple una tarea más de la lista. No vamos a respirar profundo y ya. No vamos a visualizar una playa si tu mente sigue en la lista de pendientes. Vamos a hacer algo más radical. Vamos a reclamar tu derecho a ser inaccesible. Apaga la luz si puedes. Si hay otras pantallas encendidas en la habitación, dales la espalda o cúbrelas. Deja el dispositivo en otra habitación, boca abajo, sobre una mesa, en el cajón, donde su luz no pueda alcanzarte. Yo estaré aquí cuando regreses. Permíteme ser el único hilo de sonido que te conecta mientras el resto del mundo desaparece. No necesitas hacer nada bien en esta hora. No hay manera de hacerlo mal. Solo existe este momento, esta oscuridad y el lento trabajo de soltarte. Bienvenida. Bienvenido a casa. Imagina por un momento que cada notificación que recibiste hoy es un hilo de luz fría conectado a tu frente. Cada mensaje sin responder, cada tarea aplazada, cada imagen que comparaste con la tuya propia. Cada titular que te perturbó, aunque intentaras ignorarlo. Estás dispersa, fragmentada en 1000 pedazos de datos que viajan por la red, que existen en los servidores de empresas que no te conocen, en los teléfonos de personas que no pueden verte ahora mismo. Siente el peso de esos hilos, el tirón constante hacia afuera, hacia la pantalla, hacia el juicio de los demás, hacia la urgencia de existir también en el mundo digital para sentirte real. Ahora visualiza en tu mano una tijera de luz pura, no afilada de rabia, sino suave, precisa, hecha exactamente para este corte. Con tu próxima exhalación, suelta. Los hilos se rompen, uno a uno. Se rompen, se disuelven en el aire, como humo que nunca fue tuyo de verdad. No tienes que responder, no tienes que saber qué está pasando ahí fuera, no tienes que ser eficiente, no tienes que ser productiva. No tienes que ser visible. Por esta hora entera, el algoritmo no sabe dónde estás. Las métricas se pausan. Las expectativas duermen.
estás completamente fuera de la órbita de todo aquello que te consume. Lleva la atención ahora a tus ojos. Siente la fatiga acumulada detrás de las cuencas. Ese esfuerzo invisible, sostenido durante horas, de enfocar cristales, de procesar píxeles, de leer entre líneas, de buscar señales de peligro en expresiones faciales de personas que no están en la misma habitación que tú. Deja que tus ojos se hundan como dos piedras lisas cayendo al fondo de un lago tibio. Despacio, sin resistencia, encontrando finalmente el lugar donde no hay nada que mirar, nada que buscar, nada que interpretar. La oscuridad que encuentras detrás de tus párpados no es vacía. Es tu refugio más antiguo, el lugar donde estabas antes de que el mundo te enseñara a necesitar la luz constante de las pantallas. Baja la atención al cuello, a esa tensión que ha ido creciendo silenciosa, enredándose en tus músculos como una hiedra que lleva años ocupando un espacio que no le pertenece. La rigidez que sostiene el peso de todo lo que no has dicho, de las veces que tragaste la respuesta honesta para mantener la paz digital. Con una exhalación larga, deja que el cuello se ablande. No tienes que sostener nada. El peso de tu cabeza puede descansar ahora. Tú puedes descansar ahora. Los hombros. Esas montañas que cargaste todo el día. Suéltalos. No hacia abajo solo, sino hacia atrás y hacia adentro, como si el cuerpo quisiera envolver su propio corazón. Siente cómo el pecho se abre levemente, cómo el aire puede llegar más lejos cuando dejas de protegerte de un peligro que ya no existe esta noche. Vamos ahora a hablarle directamente a tu cuerpo en su propio idioma, la vibración. Existe en tu interior un nervio extraordinario. Se llama vago. Recorre desde el tronco cerebral hasta los intestinos, pasando por el corazón y los pulmones. Es literalmente el cable por donde viaja la señal de paz, el interruptor que apaga la alarma cuando el peligro ha pasado. Y podemos activarlo ahora mismo con algo tan simple como el sonido de tu propia voz. Lleva las manos sobre el pecho. Siente el calor de tus propias palmas. Ahora, inhala lentamente, llenando primero el vientre, luego la caja torácica y finalmente los hombros. Expándete como un árbol que se ensancha en otoño, sin prisa, tomando todo el espacio que necesita
al soltar el aire, con los labios sellados, emite una M profunda desde el centro del pecho. La vibración de tu voz es como un abrazo interno, un recordatorio de que estás aquí, en este cuerpo, en este momento, que no necesitas nada más para sentirte segura, que el silencio y la oscuridad no son vacíos, sino llenos de posibilidad. Siente el eco, esa vibración que tiembla en la mandíbula, que sube a las sienes y baja por el esternón. No es un sonido hacia afuera, es un masaje hacia adentro. Esa resonancia es una ola de limpieza que barre la adrenalina de tus venas, que le dice a cada célula de tu sistema nervioso que el peligro ha pasado. Ya no hay prisa. Ya no hay depredadores digitales buscándote. Puedes soltar ahora. Hagámoslo una vez más, pero esta vez permite que el sonido sea aún más profundo, como si naciese desde el vientre, desde ese núcleo de calor que vive justo detrás del ombligo. Inhala. Se desvanezca solo. No lo empujes, solo escúchalo alejarse en silencio. Ahora, une la atención a la respiración sin intentar cambiarla. Solo obsérvala como se observa un río desde la orilla, sin meterte, sin corregir, sin juzgar si es suficientemente lenta o suficientemente profunda. Solo mira cómo entra, cómo sale, cómo hay un pequeño espacio entre ambas cosas, un lugar donde no eres ni inhalar ni exhalar, solo el testigo.
ese espacio entre el aire que entra y el aire que sale es el único momento de la vida en el que no tienes absolutamente ninguna responsabilidad. No tienes que producir, no tienes que rendir, no tienes que responder. Eres solo el espacio donde ocurre la respiración. Y eso, esta noche, es suficiente. Lleva la atención al peso de tu cuerpo contra la superficie donde descansas. Siente la gravedad como algo amable, como la tierra que te sostiene, que ha estado sosteniéndote toda la vida sin pedir nada a cambio. Tu espalda, tus piernas, los pies, la nuca, entregados, confiados, dejando que la superficie reciba lo que tú ya no necesitas cargar más. Eres un bosque después de una tormenta eléctrica. El aire está todavía cargado de ozono. Las ramas todavía gotean, pero el suelo está fresco y oscuro, y los árboles más antiguos ni siquiera se movieron de verdad. Solo doblaron sus ramas temporalmente para dejar pasar el viento. Así eres tú. Doblada, sí. Sacudida, sí. Pero no rota. Nunca rota. Deja que tus tareas pendientes, tus comparaciones, tus miedos sin nombre y tus preguntas sin respuesta se filtren lentamente hacia la tierra de ese bosque, convirtiéndose en abono, en nutriente, en la materia oscura que un día alimentará algo nuevo en ti. No necesitas wifi para crecer, necesitas profundidad. Y profundidad es exactamente lo que este suelo te ofrece ahora. Respiremos juntos una vez más, pero esta vez, al inhalar, imagina que no solo entra el aire, sino también el permiso de no saber, el permiso de no estar bien todo el tiempo, el permiso de ser un trabajo en progreso en un mundo que exige resultados finales. Inhala ese permiso y al exhalar deja ir la versión de ti que tiene que justificar constantemente su existencia. Quiero llevarte a un lugar. No necesitas moverte, no necesitas hacer nada, solo permite que las imágenes lleguen como llegan los sueños, sin que tengas que fabricarlas. Tu mente sabe hacer esto, lo ha hecho toda la vida mientras duermes. Imagina que estás de pie
al borde de un bosque. Es de noche, pero una noche suave, una noche que no asusta, sino que invita. El cielo sobre los árboles es de color añil, ese azul oscuro que existe solo en los minutos entre la última luz y la oscuridad total. Hay estrellas, no muchas, pero las que están son brillantes, firmes, como testigos silenciosos que llevan ahí desde mucho antes de que existiera cualquier pantalla. El suelo bajo tus pies es tierra oscura y suave, húmeda de manera agradable, como si hubiera llovido hace unas horas. Hay musgo en algunas piedras, hay el olor de las hojas que se descomponen para convertirse en algo nuevo. Este olor es antiguo, es el olor de que las cosas acaban y empiezan, de que el final de algo siempre es el comienzo invisible de otra cosa. Comienzas a caminar hacia el interior del bosque. Cada paso es lento y deliberado. El sonido de tus pasos sobre las hojas es el único sonido que haces. Los árboles se van haciendo más alto a medida que avanzas. Sus ramas se cierran sobre ti como un techo natural y de alguna manera esto no se siente claustrofóbico, sino protector, como si el bosque te estuviera aceptando. Cada árbol que pasas tiene siglos de historia. Han visto lluvias que tú nunca verás. Han sobrevivido tormentas que nadie recuerda ya. Y sin embargo aquí están, en silencio profundo, sin quejarse, sin publicar su dolor, sin necesitar que nadie les valide su existencia. Hay algo que aprender en su quietud. Una sabiduría que no se transmite con palabras, sino con presencia. Llegas a un claro pequeño. Hay una piedra grande y plana en el centro, cubierta de un musgo verde oscuro que es perfectamente suave al tacto. Sin saber muy bien por qué, te sientas sobre ella y en el momento en que tu cuerpo toca esa piedra, algo se suelta en ti, como si la roca, con su peso milenario, su temperatura fría y antigua, absorbiera silenciosamente todo aquello que ya no necesitas cargar. El cielo desde el claro. Las ramas forman un marco irregular alrededor de las estrellas. Una brisa muy leve mueve las hojas más altas, creando un susurro que no es lenguaje, pero que suena, curiosamente, como si alguien te dijera: respiración se ha sincronizado con el bosque sin que lo hayas intentado, lenta como la savia que sube por los árboles, profunda como las raíces que bajan sin prisa,
hacia el agua subterránea. Tú también tienes raíces, aunque el mundo digital te haya convencido de que eres solo lo que se ve en la superficie, lo que se muestra, lo que se mide. Hay una parte de ti que va hacia abajo, hacia adentro, hacia la oscuridad nutritiva donde vive tu verdadero ser. Puedes escuchar, si estás muy quieta, el latido de tu propio corazón, ese ritmo que ha estado ahí desde antes de que nacieras, que siguió latiendo durante todos tus días difíciles, que no entiende de seguidores y algoritmos, que solo sabe fielmente continuar. Escúchalo, agradecele. En este claro del bosque no hay un pasado que lamentar esta noche. No hay un futuro que planificar. No hay versión mejor de ti esperando en otra pantalla. Solo existe este momento, esta piedra, este cielo, este corazón que sigue, este cuerpo que te ha llevado a todos los lugares a los que has ido, sin pedirte más que un poco de atención de vez en cuando. Ahora, el silencio. No como ausencia de sonido, sino como presencia de ti misma.
pesar de esta oscuridad, te encontraste a ti misma. Tienes el derecho sagrado de ser invisible.
algún lugar de esta oscuridad te encontraste a ti misma.
derecho sagrado de ser invisible. En algún lugar de esta oscuridad te encontraste a ti misma.
despacio, empieza a sentir de nuevo los bordes de tu cuerpo, los dedos de tus pies, los talones, las palmas de las manos. No estás volviendo a la urgencia, estás volviendo a ti misma, que es un lugar completamente diferente. Siente el peso de tu cuerpo, la temperatura del aire que entra por la nariz, el sonido más lejano que puedas percibir. Eso es el mundo y está bien que exista ahí fuera. Pero esta noche encontraste algo más importante: la diferencia entre reaccionar y elegir. Mañana, cuando tu mano busque el teléfono por hábito, antes de que tus ojos terminen de abrirse, sentirás un pequeño vacío en el pecho, una pausa, un segundo de no saber qué hacer. No te asustes, ese vacío es tu conciencia despertando. Es el momento exacto en que puedes elegir. Antes de deslizar, antes de revisar, respira. Solo una respiración. Y recuerda este bosque. Recuerda esa piedra. Recuerda la diferencia entre la electricidad estática que te consume y el silencio que te devuelve. Eres la dueña de tu atención, no el producto de una aplicación, no la usuaria de una plataforma. Eres el espacio donde la vida ocurre. Tu silencio es el mayor acto de resistencia en un mundo que grita. Tu descanso es un acto político. Tu calma es una práctica revolucionaria. Y tú lo elegiste esta noche. Gracias por confiarme tu calma. Gracias por quedarte cuando todo el mundo digital te pedía que te fueras. Gracias por tratarte bien esta noche. Gracias por confiarme tu calma. Gracias por quedarte cuando todo en el mundo digital te pedía que te fueras. Gracias por tratarte bien esta noche. Si este espacio te ayudó, compártelo con alguien que también lo necesita. Habrá más noches como esta. Siempre habrá un lugar donde el ruido no llega. Duerme ahora. El mundo real te espera cuando despiertes. Y para entonces ya serás un poco más tú.
la noche te abrace despacio y que mañana despiertes con calma.